Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que poco a poco se van uniendo a la transmisión de esta sesión abierta con que contamos esta noche en el marco del programa Escrituras y Feminismos, que como muchas ya sabrán, es un programa del Centro Cultural que iniciamos en la gestión 2020 con el objetivo de explorar los diferentes vínculos que se establecen entre las escrituras y los feminismos. En esta línea, en el primer semestre de la gestión 2022 estamos desarrollando el Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, propuesto por la revista La Brava, un medio digital especializado en periodismo de investigación y en profundidad, con una trayectoria en crear periodismo transformador. En la sesión abierta que presentamos esta noche, Géneros para la Investigación desde Perspectivas Feministas, nos acompaña Gloria Ziegler del medio Ojo Público de Perú, a quien a continuación os van a presentar más a fondo Karen y Ross, y viene a dar continuidad al enfoque desarrollado en este módulo, abordando la importancia de aplicar este enfoque de manera transversal, involucrando diversas áreas de cobertura y medios periodísticos. Como siempre, invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes a que se puedan sumar a la conversación. Si les apetece, dejando sus comentarios en el mismo chat que aparece en esta transmisión para que lo podamos compartir con nuestras colegas del conversatorio. Así que nada, cuando queráis, os agradecemos mucho la participación nuevamente y cuando queráis, Ros y Karen, vamos empezando. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias también a todas las personas que se están sumando a través de Facebook Live a esta última sesión abierta del laboratorio que, bueno, empezó hace algunos meses y estamos muy contentas porque está teniendo un avance importante y creemos que los resultados también van a ser muy, muy lindos y que van a nutrir al periodismo en Bolivia. Bueno, como bien lo decía Marta, esta propuesta se ha generado gracias a la sinergia entre el Centro Cultural España en La Paz y la revista La Brava, con eso, con el fin de tener nuevas miradas en el periodismo boliviano y en este caso miradas desde el enfoque feminista. Para La Brava, que es una revista digital que nació en agosto del 2020, justo el mes próximo vamos a cumplir 2 años, pues nos es de mucha importancia fomentar a un periodismo crítico, a un periodismo que también ayuda a construir nuevas sociedades más justas en todos los sentidos. Nuestra revista principalmente trabaja con el enfoque de derechos humanos y con el enfoque feminista tratamos temas de medio ambiente, género, en todo el sentido de la palabra, y también pueblos indígenas. Y así vamos transversalizando estos temas para dar otras miradas a la ciudadanía para que pueda ver de otra forma y a otros actores que normalmente en otros medios no tienen mucha cabida. Entonces, ese es el objetivo también de este laboratorio, que se pueda generar este tipo de periodismo, no solamente en La Brava, sino en otros medios. Por eso nosotros somos muy felices con los participantes que han estado en todo este tiempo y también somos felices de compartir esta sesión abierta con otras personas que se suman a través de Facebook. Sin más, doy la palabra a Ros para que nos hable sobre este módulo y también que nos presente a Gloria, a quien aprovecho a dar las gracias porque Gloria es una periodista reconocida y además es parte del equipo periodístico de Ojo Público, un medio que desde acá admiramos bastante por todo el trabajo periodístico, por la investigación y la profundidad que tocan temas que en muchos casos compartimos. Muchísimas gracias y disfruten esta sesión. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última sesión abierta por ahora de lo que es el laboratorio de periodismo de investigación con enfoque feminista, en el cual tenemos la suerte de contar con la participación, como decía Karen, de Gloria.
Gloria Ziegler es periodista y editora argentina radicada en Perú. Ha escrito para medios de América Latina y Europa sobre temas vinculados a derechos humanos, medio ambiente, ciencia y cultura. Es coautora de libros como Vacuna Gate y Latinoamérica se mueve. En 2018 ganó el segundo premio de periodismo científico del Mercosur. Ha formado parte del equipo ganador del Premio de la Excelencia Periodística 2021 de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría de cobertura de noticias en Internet. Y actualmente se desempeña como editora adjunta de Ojo Público en las áreas de género, microeconomía, ciencia y salud. Es para nosotros un gusto realmente tener a Gloria presente hoy día para podernos presentar el primer módulo en el que vamos a estar hablando más concretamente sobre los géneros desde una perspectiva feminista. Hoy nos va a estar hablando sobre cómo abordar específicamente la violencia de género desde el periodismo, dándonos algunos muy importantes tips desde su experiencia y ahondando y profundizando en todo lo que hemos estado viendo a lo largo del laboratorio con las integrantes de Alaraca, así como con Cecilia. Agradecerle nuevamente a Gloria y sin más, creo que vamos a dar inicio. Por favor, Gloria, si nos puedes confirmar que todo funciona bien y esperamos que el internet nos acompañe esta noche. Tu micrófono está silenciado. Perdón, buenas tardes, si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo, mi primera sesión del tercer módulo, del taller de Laboratorio de Periodismo Feminista en Profundidad de La Brava, organizado en alianza con el Centro Cultural de España en La Paz. Quiero agradecerle a Marta, a Karen y a Ros por su presentación. Como bien les contaban, mi nombre es Gloria Ziegler, soy periodista y editora. Nací y crecí en Argentina y vivo desde hace ya casi, va a ser en unos meses, una década en Lima, Perú. Yo estudié periodismo en Buenos Aires. Allí colaboré con medios tradicionales y también con medios más de corte independiente, como periodista, reporteando, ¿no? Y luego ya en Perú sí empecé a especializarme un poco más a trabajar un poco más en el tema de edición, pero siempre, digamos, dejando un huequito para seguir reportando y seguir escribiendo porque realmente me gusta mucho. Cuando yo terminé de estudiar periodismo, la verdad es que me especialicé, llevé varios cursos en periodismo narrativo. Sin embargo, luego en el camino, gracias también a una colega, me he metido un poquito más en la investigación periodística. Y bueno, desde hace casi 2 años trabajo como editora adjunta en Ojo Público. Ojo Público es un medio digital sin fines de lucro basado en Perú, especializado en investigación periodística, que entre otros temas se centra en el poder, las malas prácticas corporativas, los crímenes ambientales, temas de corrupción, violaciones a los derechos humanos, también tenemos cobertura indígena, medio ambiente, ciencia, salud y temas de género, entre otros. Estos últimos son especialmente, digamos, los que acompaño editorialmente. Es un medio de comunicación que promueve la investigación tanto a nivel nacional como a nivel regional y transfronterizo, y mi rol allí es la edición, sí, pero no una mera edición estilística, no, sino también un acompañamiento a los periodistas que reportean estos temas. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle de nuevo al equipo de La Brava y al Centro Cultural por la invitación para este tercer módulo. Tuve la oportunidad de ver la sesión abierta de Cecilia González, quien les hablaba un poco de la importancia de la selección de temas y fuentes para llevar a cabo un trabajo periodístico de profundidad con enfoque feminista. Entiendo que todavía están las talleristas y los talleristas definiendo el tema que van a trabajar. El conversatorio de Cecilia estuvo súper interesante y de hecho hay algunos temas que vamos a ir retomando. Y hay una idea central que sí me gustaría rescatar antes de empezar la sesión de hoy, que tiene que ver con que cualquier tema, más allá del género que vayamos a trabajar, más allá del formato, idealmente debería ser abordado con un enfoque de género o con un enfoque feminista. Ella ponía como ejemplo el deporte, la salud,
en el contexto de la pandemia, pero también se puede abordar un tema de ciencia, de economía, de política, de medio ambiente, desde estas perspectivas, que son cosas que vamos a ir viendo más a detalle en este tercer módulo. El módulo, como también les adelantaban, está dividido en 3 sesiones, y la de hoy, que es la primera sesión, la única sesión abierta mía, y bueno, y la última sesión abierta, vamos a tratar un tema concreto, que es bastante amplio en verdad, y que desde hace algunos años sí tiene una presencia bastante importante en los medios de comunicación, tanto independientes como tradicionales, aunque con un abordaje bastante reducido, centrado en unas 2 aristas. La próxima sesión, que es la semana que viene, vamos a hablar un poco sobre cómo transversalizar el enfoque de género en las distintas áreas de cobertura. Vamos a ver algunas pautas para diseñar y para trabajar una investigación periodística, cómo delimitar el foco, cómo definir el ángulo, ordenar la información, y dar contexto también que enriquezca la lectura y el conocimiento y el entendimiento del lector en el tema. La sesión de hoy se denomina cómo abordar la violencia de género desde el periodismo, que como vamos a ver en los próximos minutos es un tema que se aborda, la verdad que de manera bastante frecuente, pero no en todas sus manifestaciones, y que a veces también puede tener algunos problemas en la cobertura. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ustedes, voy a pedirles, sí, por favor, la confirmación de que están viendo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Gloria, se ve bien. Perfecto. Bien. Como les decía, vamos a tener una primera parte con una información bastante teórica, pero básica. Mi formación es como periodista, como les conté anteriormente, no soy especialista, pero sí me parece importante tener una primera introducción sobre qué implica la violencia de género, causas, factores que inciden en ella, tipos de violencia de género, modalidades de violencia de género también, principales enfoques en el ámbito de la violencia de género, instrumentos legales e internacionales. Para muchos y muchas quizás esto de repente pueda funcionar como un repaso, mientras que para otras personas quizás sea útil como una introducción, pero en cualquiera de los casos creo que va a ser muy rico para, digamos, estar alineados a la hora de ir profundizando en la conversación. Luego de eso también vamos a estar analizando cómo tratan los medios de comunicación los distintos tipos de violencia, principales déficits. Vamos ahí a ver unas fuentes a tener en cuenta tanto en la cobertura regional como en la cobertura nacional, pautas generales para el reporteo, recomendaciones sobre el tratamiento mediático del agresor, también sobre el tratamiento mediático de las personas en situación de violencia, pautas para entrevistar a personas en situación de violencia o sobrevivientes, tratamiento mediático de personas víctimas de trata, pautas para entrevistar a estas personas sobrevivientes, víctimas de trata, y bueno, y después, hacia el final de la clase les voy a compartir también la bibliografía digamos, utilizada en la sesión, y otros materiales que también pueden ser de utilidad y que les recomendaría que por favor los revisen. Tal como les comentó Cecilia en la sesión anterior, la sesión abierta anterior, para mí también es importante su participación. Hay secciones específicas de la charla de hoy donde les voy a estar haciendo algunas consultas y voy a pedir su opinión crítica, su mirada crítica. Los y las invito a participar, no hay respuestas buenas y malas, vamos a estar conversando, siéntanse en total libertad de preguntar y de hacer comentarios en cualquier momento de la sesión. Bueno, primero vamos a empezar hablando de qué hablamos, qué implica la violencia de género, ¿no? La ONU, y voy a hablar también, como estoy basada en Perú, voy a hacer bastante referencia al Plan Nacional contra la Violencia de Género de Perú.
definen a la violencia de género como acciones y conductas basadas en género, agravadas por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades como raza, clase, edad, pertenencia étnica, entre otras, que tengan o puedan tener como resultado la muerte, el daño, el sufrimiento físico, sexual o psicológico de una persona. Esto también incluye a las amenazas de esos actos, tanto en la vida privada como en la vida pública, y la coacción o la privación arbitraria de la libertad. La violencia de género tiene su origen en un contexto de desigualdad sistemática, remite tanto a una situación estructural como a un fenómeno social y cultural que está enraizado, que está engarzado en las costumbres y en la mentalidad de todas las sociedades, y que se apoya en concepciones referentes a inferioridad y subordinación basadas en la discriminación de sexo o género. En ocasiones, el término de violencia de género también se emplea para describir la violencia dirigida contra la población LGTBI. ¿Cuáles son las causas o los factores que inciden en la violencia de género? Tenemos, por un lado, las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que determinan una relación de desigualdad de poder, digamos, en todas las esferas de la vida. También tenemos valores, estereotipos y normas aprendidos desde la infancia a través de la socialización de género. ¿Qué significa esto? Mujeres y hombres son socializados de manera diferente desde que son pequeñitos, y ese proceso de socialización fomenta la construcción de patrones o de modelos de masculinidad y de feminidad que tienen distintos impactos, entre ellos en la violencia, tanto a la hora de vivirla como a la hora de ejercerla, e incluso de percibir la desigualdad o percibir las situaciones de peligro. Y luego, por supuesto, hay otro factor que tiene una incidencia importante, que es la impunidad de las violencias. Voy a hacer una pequeña pausa, suelo hablar rápido. Voy a hacer lo posible porque no ocurra en esta sesión, pero si en algún momento sienten que estoy yendo muy deprisa, por favor háganmelo saber. ¿De acuerdo? Ok. Genial. Bien. La violencia de género tiene distintos tipos de violencia. Una de ellas es la violencia física, es una de las más frecuentes y una de las que más conocemos, una de las más abordadas también por los medios de comunicación. La violencia física incluye tanto acciones como conductas que causen o intenten generar daño a la integridad física de una persona. Pueden ser golpes, pueden ser empujones o cualquier otro uso de fuerza física contra la persona. Puede ser también negarle atención médica, obligarla a consumir alcohol o drogas, entre otras. Incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de necesidades básicas que hayan o puedan ocasionar daño sin importar cuánto necesite la persona para recuperar de ese daño. Un momento, por favor. Luego tenemos también a la violencia sexual, otro tema también bastante tratado en los medios de comunicación, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de una persona, ya sea porque no otorgó su consentimiento o porque no puede otorgar ese consentimiento porque, por ejemplo, es una persona menor de edad, sufre algún tipo de discapacidad o se encuentra gravemente intoxicada o inconsciente, ya sea por alcohol o por drogas, o también en una situación de coacción. Abarca actos que involucran la penetración o contacto físico. Un ejemplo de este último caso, perdón, me comí una palabra. Abarca actos que no involucran la penetración o el contacto físico. Un ejemplo de este último caso es, por ejemplo, la exposición a material pornográfico sin consentimiento. Otro tema, bueno, que se aborda, pero quizás en menor medida, es otro tipo de violencia que se aborda en menor medida, es la violencia psicológica. Este incluye las acciones que buscan controlar o que logran controlar, aislar a una persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, y que pueden ocasionar daños psíquicos, sean temporales o sean permanentes. ¿Me siguen escuchando? Sí.
Sí, todo bien. Perfecto. Luego tenemos también la violencia digital. La ONU la define como cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información, las TICs, y las comunicaciones. Pueden ser teléfonos móviles, internet, mensajes a través de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, contra una persona en razón de su género. Esto puede incluir el ciberacoso, que es el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, el sexteo o sexting, que son mensajes o fotos de contenido explícito sin autorización de la otra persona, y el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa de la víctima. Luego tenemos también, y por último, a la violencia económica o patrimonial. Esta consiste en lograr o intentar conseguir menoscabar, ya sean los recursos económicos o el patrimonio de cualquier persona, manteniendo control total sobre sus recursos, impidiéndole acceder a ellos, o también prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Esto incluye además la evasión de las obligaciones alimentarias, de las pensiones alimentarias, y la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Hasta allí, no sé si hay alguna duda o todo va quedando claro. Bien, entiendo que está todo bien. Hablamos de los distintos tipos de violencia. Perfecto. Hablamos de los distintos tipos de violencia, ahora vamos a hablar de las modalidades de violencia de género. Una de las más conocidas es la violencia en relación de pareja. Esta es una práctica aprendida y consciente, ejercida por los hombres y dirigida a intimidar y ejercer control hacia las mujeres para preservar las relaciones de poder establecidas en el sistema de género. Aunque suele estar dirigida a las mujeres, también puede afectar a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Otra cosa importante a tener en cuenta es que atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y etarios. ¿Qué significa eso? Que se manifiesta en toda la sociedad y puede estar presente a lo largo de todo el ciclo de vida. Por su gravedad, la violencia en relación de pareja es considerada un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, además de un obstáculo para el desarrollo social y económico de toda la sociedad. Este tipo de violencia sigue a nivel de estadística, digamos, a nivel de reportes poco visibilizada, hay un subregistro de información sobre el tema, porque todavía persiste la creencia de que es un asunto privado, normal, entre comillas, o que no debe exponerse de manera pública, ¿no? Otra modalidad de violencia de género, una de las más graves, es el feminicidio o femicidio en algunas regiones, sobre todo en Centroamérica también le llaman femicidio. Se refiere al asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo, y hay que tener en cuenta que representa la culminación de un proceso de abusos, de amenazas o intimidación que tienen el objetivo de intentar someterlas o controlarlas. El feminicidio puede ocurrir, vamos a volver al anterior, el feminicidio puede ocurrir en situaciones de violencia familiar por parte de la pareja o la expareja, o de abuso de poder, o de abuso de confianza, o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al victimario, o en el contexto de cualquier forma de discriminación contra la mujer, sin importar si en el momento del crimen existía o previamente existía alguna relación, digamos, de pareja, de convivencia o conyugal. Otra modalidad de violencia de género conocida, pero no tan tratada en los medios de comunicación, es la trata de personas. La trata de personas comprende la captación, el traslado y la retención de personas recurriendo a la violencia, pero también a amenazas u otras formas de acción, la privación de su libertad, se puede recurrir también al fraude, al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de esa persona
a una persona que tenga autoridad sobre ella, ¿no? Con fines de explotación sexual. Las formas de explotación incluyen, y acá hay un detalle importante, pero no se limitan a la explotación, a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Luego de eso también tenemos como otra modalidad el acoso u hostigamiento sexual. En algunos países se hace una distinción entre ambos, esto ocurre por ejemplo en Perú. El hostigamiento sexual, de acuerdo a la legislación peruana, hace referencia a conductas de naturaleza o connotación sexual, o conductas de naturaleza o connotación sexista, no deseadas por la persona contra la que se dirige esta conducta. En el caso de Perú, de nuevo, no requiere acreditar que esta conducta sea reiterada o que el rechazo de la víctima sea expreso. El hostigamiento sexual se, digamos, ve en el espacio de trabajo y en el espacio de estudio, en nuestro caso, y es un proceso de corte administrativo. El acoso, que está diferenciado en la legislación, en nuestro caso, insisto, puede ir variando de acuerdo a los países, pero el acoso se refiere a conductas de naturaleza o connotación sexual, y este sí ya es por la vía penal. En general, como les contaba, incluye comportamientos de tono sexual. Esto implica contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, también exhibición de pornografía, exigencias sexuales, sean verbales o sean de hecho. Es importante tener en cuenta que este tipo de conductas pueden ser humillantes e intimidatorias y pueden constituir un problema de salud y de seguridad para la víctima, además de ser discriminatoria cuando la mujer cree, digamos, tiene suficientes motivos para creer que su negativa a este hostigamiento podría causarles problemas en el trabajo, para conseguir un ascenso, o inclusive si genera un clima laboral, un clima de trabajo hostil, ¿no? Luego de eso también tenemos como otra modalidad de violencia de género, la violencia por orientación sexual. Este incluye a todo acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a toda persona por su orientación sexual, ¿no? La violencia hacia la diversidad sexual tiene como expresión más grave a los homicidios, a los asesinatos y a las violaciones sexuales, a los cuales se los denomina violencia por prejuicio. Otro tipo de modalidad de violencia de género es el acoso político. Este es un poco menos tratado en general en los medios de comunicación. Incluye cualquier acción, conducta u omisión, sea individual o grupal, basada en género, que intente o que logre menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos de las mujeres. Tenemos también la violencia obstétrica. Este es un tipo de violencia ejercida por el personal de salud y está vinculada sobre todo a los procesos reproductivos. ¿Cómo se expresa? En un trato deshumano, en un abuso de medicación, patologización, siempre tengo problemas con esta palabra, de los procesos naturales, y es importante tener en cuenta que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres. Hoy de hecho se conoció un caso, no sé si lo vieron, de un anestesista brasileño que violó a una mujer mientras ella estaba anestesiada durante una cesárea. Ese es un ejemplo de violencia obstétrica. Luego tenemos la violencia en conflictos sociales. Este tipo de conflictos lo que hacen es agravar las desigualdades y el riesgo que tienen las personas de ser víctimas de violencia de género, ya sea por parte de agentes estatales como agentes no estatales,
Esta modalidad de violencia se produce en cualquier lugar, por ejemplo en las casas de las personas, en centros de detención y campamentos para personas desplazadas, por ejemplo, sean desplazados internos o refugiados, y también se puede producir en cualquier momento. Esto atañe también a conflictos derivados de problemas ambientales o a los que se generan en situación de desastre. Y es importante tener en cuenta que las mujeres rurales suelen estar expuestas a mayor riesgo. Además tenemos la violencia en conflicto armado. Como pasa con los conflictos sociales, en este contexto también se incrementa la violencia de género. Y la violencia no solo es utilizada para dominar, para dominar y para causar terror, pues los efectos que tiene van mucho más allá del daño físico. Tenemos también la violencia contra mujeres migrantes, y en estos casos hay que considerar que estar en un país distinto al de origen coloca a las mujeres en una situación de particular vulnerabilidad de ser víctima de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes y también de violencia de género. Luego tenemos, esto es muy importante en el caso peruano, las esterilizaciones forzadas, que es un procedimiento quirúrgico realizado a una persona contra su voluntad o sin su consentimiento libre e informado. Es considerada una grave violación a los derechos humanos, que se exacerba si es tolerada o promovida por el Estado. Continuando con las modalidades de violencia de género, también tenemos la violencia contra mujeres con virus de inmunodeficiencia humano, VIH. Hay que tener en cuenta que la violencia es un factor que se asocia de distintas y de múltiples maneras en el respecto al VIH. En relaciones altamente, digamos, jerarquizadas, además de exponer a las mujeres al contagio, las lleva a soportar situaciones humillantes o de daño físico por parte de la pareja, bajo la amenaza de dar a conocer públicamente su situación, abandonar la casa, quitarle a sus hijos. Pero este tipo de violencia también incluye la violencia contra mujeres embarazadas viviendo con VIH, quienes sufren discriminación en los centros de salud cuando, por ejemplo, se les niega el derecho a una cesárea, que es la única vía para evitar el contagio del o de la recién nacida, ¿no? Luego tenemos también la violencia en mujeres privadas de la libertad. Bueno, la cárcel es de por sí un espacio opresivo, pero incluso, digamos, más allá de eso, las mujeres privadas de la libertad reciben un tratamiento diferente al de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Por un lado, la prisión no solamente las afecta a ellas, sino a sus hijos, y esa violencia, digamos, carcelaria también se expresa a través de quien tiene a su cargo el cuidado de estas mujeres. Y se manifiesta en forma de violencia física, en forma de violencia sexual y en forma de violencia psicológica. Tenemos también la violencia contra las mujeres con discapacidad. En estos casos, las mujeres y las niñas suelen estar expuestas a un riesgo mayor, tanto dentro como fuera del hogar, de ser objeto de lesiones o de abuso, abandono, trato negligente, malos tratos, explotación. Y en estos casos se da una doble situación de discriminación, que da lugar a formas extremas de violencia como el abuso sexual y la violación sexual en total impunidad, ¿no? Y por último, tenemos también a la violencia en las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. En este caso, la brecha digital refleja el poco acceso que tienen las mujeres en general a las TICs. A esto se suman barreras como la ausencia de capacitación para ellas en este tipo de lenguajes. Y además hay que tener en cuenta que las TICs han hecho que la explotación sexual de mujeres, niñas y niños también, y la violencia en su contra se normalice y que se articulen comunidades en línea que la verdad es que operan con mucha impunidad, ¿no? Ustedes dirán por qué les hablo de todos estos, digamos, de todos estos tipos de violencia
y de todas estas modalidades de violencia. Como mencionaba al inicio, entiendo que muchos y muchas de ustedes están todavía definiendo los temas que van a trabajar en este taller, ¿no? en este laboratorio, y me parece interesante que si de repente están pensando tocar un tema de violencia de género, se puede hacer con una de los tipos de violencia, una de las modalidades de violencia, digamos, más abordadas comúnmente, pero de una manera más integral, o quizás también vale la pena empezar a mirar otras manifestaciones de violencia que no son, digamos, tan abordadas en general por los medios de comunicación. Hasta allí no sé si hay alguna duda. Sí, Esther tiene una consulta que nos ha hecho a través de Facebook y dice: sobre estas formas de violencia como el acoso, hay muchos problemas a la hora de presentar pruebas. ¿Qué análisis da eso? Algunas colectivas sugieren enseñar a tomar pruebas siempre. Sí, puede ser difícil porque, a ver, la legislación, insisto, es diferente en cada país. Lo recomendable es que en la medida que la persona está sufriendo acoso o hostigamiento sexual, trate de conseguir pruebas. No sé si por ejemplo se da a través de algún servicio de mensajería, a través de alguna red social, quizás tomar capturas. Lo cierto es que hay situaciones en las que esto no es posible y tampoco hay testigos, ¿no? Entonces va a ir dependiendo un poco de cada caso. No me animo mucho a hablar, no conozco tan a fondo, digamos, la legislación en Bolivia, pero sí hay acuerdos plenarios, de hecho los van a encontrar en la bibliografía, donde hay, digamos, recomendaciones que se hacen cuando no se cuentan con medios probatorios, digamos, de toda esta situación, o no de todos los episodios. Hay unas consideraciones en las que se evalúa en ocasiones, y bueno, depende de cada proceso, el testimonio de la víctima como única prueba. A esto se pueden sumar también testigos. Hay distintos temas que hay que, digamos, que superar dentro de ese proceso. Uno es la verosimilitud, no les recuerdo ahora, uno es la verosimilitud del testimonio, que no tenga, digamos, que la persona no tenga ninguna, digamos, animadversión contra la persona que está denunciando, como que lo pueda perjudicar. Y no me estoy acordando ahora de las otras dos, pero sí hay, digamos, consideraciones, van a depender del marco legal de cada país, en las que si nos enfrentamos, digamos, a una persona o un comité, por ejemplo, que vea estos casos. Les cuento un poquito cómo funciona en Perú. Les hablaba de la diferencia entre el hostigamiento y el acoso sexual. Y el hostigamiento se considera en el caso del ámbito educativo y en el caso del ámbito laboral. ¿Qué ocurre? Las empresas, a partir de que tienen un determinado número de empleados, tienen que crear un comité de hostigamiento sexual. Entonces, cuando hay una denuncia, este comité debe evaluar esas denuncias, y luego pasa a una segunda instancia, y finalmente ahí es donde se emite una decisión, ¿no? Si esos comités están integrados por personas, digamos, que tienen un enfoque de género, digamos que esto suele tener una valoración positiva. Incluso lo que me mencionan especialistas es que muchas veces en la vía administrativa se encuentran, digamos, personas más capacitadas con enfoque de género que incluso en la vía penal, que todavía tiene algunos problemas, ¿no?
pero frente a la pregunta, sí, en la medida de lo posible, recolectar todas las pruebas, ¿no? que se puedan. No sé si contesté la pregunta, si hay alguna consulta adicional. Por el momento no tenemos más preguntas. Perfecto. Luego hay un tema que, de hecho, ya se abordó un poco en las sesiones anteriores, quizás no en todos los temas, pero que si no los conocen de todas maneras les van a sonar, que son los principales enfoques en el ámbito de la violencia de género. Primero es el enfoque de género en sí. Este enfoque lo que hace es contemplar las desigualdades sociales y las relaciones asimétricas de poder que existen entre hombres y mujeres, y que históricamente han determinado una subordinación de la mujer y la violencia contra ella, limitando sus posibilidades de realizarse y su autonomía. Este enfoque señala también que los roles, atributos, comportamientos y posiciones jerárquicas asumidas por hombres, y también los roles y atributos y comportamientos asumidos por las mujeres, no son naturales, sino que son construidos social y culturalmente. Luego tenemos también el enfoque de derechos humanos. Establece que los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna. Estos no pueden ser ni suspendidos ni retirados y deben ser ejercidos sin discriminación alguna. Tenemos también el enfoque intercultural, que parte del reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad, de igualdad de oportunidades y también de igualdad de derechos. Tenemos también el enfoque de interseccionalidad, que era lo que hablaban con Cecilia, que este enfoque, ¿qué es lo que hace? Reconoce que el género no es el único factor de exclusión y de violencia de género, sino que existe un sistema bastante complejo de estructuras de opresión que son múltiples y que se dan de manera simultánea. Por eso la discriminación de género se ve agravada al interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes, como pueden ser razones de etnia o raza, pueden ser razones de edad, pobreza, orientación sexual, origen o estatus migratorio, discapacidad, entre otras. Lo que hacen todos esos mecanismos es crear en conjunto, digamos, una nueva dimensión de exclusión y de violencia. No es que sea una suma de desigualdades, sino que forman como un nexo, como un nudo, que intersecciona cada una de esas discriminaciones de formas diferentes en cada situación, sea personal o de un grupo social. Luego también tenemos el enfoque de integralidad. Este reconoce que la violencia de género es un problema multicausal, y contribuyen a su existencia factores que están presentes en distintos ámbitos, desde el ámbito individual, el familiar, el comunitario y también a un nivel estructural. Y luego tenemos también el enfoque generacional. Este reconoce que las personas son iguales en derechos, pero que transitan por etapas generacionales distintas, con características distintas, con características diferentes en términos de capacidades físicas y mentales, de acuerdo a su edad, por lo que sus aportes y responsabilidades son distintos a medida, digamos, que va creciendo. No sé si respecto a esto hay alguna duda. Estoy haciendo pausas aquí porque sé que es un tema bastante, entré con un tema bastante teórico, y quisiera saber si vamos bien. En los chats no tenemos dudas, pero creo que quiere hablar. Dale, José Manuel. José Manuel. Perdón, yo no levanté la mano. Perdón, pensé que eras tú. Buenas tardes, no te preocupes, José Manuel. Buenas noches, disculpe, Gloria, bueno, bienvenida. Quería hacerle un comentario sobre, justamente a partir de estos enfoques que bueno,
realmente nos muestran que podemos tocar, digamos, temas desde diversos enfoques y bueno, mejor si fueran todos de alguna manera. Integrándolos, claro. Eh, Quería consultar sobre todo, pues, a raíz de haber tocado el tema del acoso sexual, por Ujú. ejemplo, justamente estaba pensando en una investigación que hicimos hace un tiempo sobre este tema y claro, o Ujú. sea, quizás no se ve mucho cuánto afecta, por ejemplo, el acoso a las adolescentes o niñas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho sabemos como mujeres que del 100%, 98% hemos sufrido alguna vez este tipo de acoso, ¿no? Ujú. Entonces, me preguntaba por qué, por ejemplo, a veces, y de hecho, nosotros como periodistas tenemos la oportunidad, digamos, de visibilizar algunos temas y sobre todo, creo, en este caso, por ejemplo, del acoso, no se visibiliza mucho justamente ese tema, ¿no? Como este tema del acoso afecta mucho a estas poblaciones, o sea, a la niñez, a la adolescencia. Entonces, ahí yo digo, quizás, tal vez en todos los temas que nosotros elijamos, si de alguna manera que pensamos que tal vez tengamos que justamente plantearnos eso, ¿no? O sea, eh, cada uno de estos temas, como nos has presentado, o este tipo de violencias, afecta sobre todo a más a diferentes poblaciones. Entonces quería consultarte si también entra eso, digamos, a la hora de evaluar el tema, justamente a quiénes afecta más, por ejemplo, ¿no? Es la pregunta que yo me hago sobre este tema, por ejemplo. Ujú. Eh, sí, bueno, de hecho, justamente la idea de presentarles, digamos, los distintos tipos de violencia y las distintas manifestaciones de violencias era para abrir un poco el espectro de digamos, las distintas violencias que hay, ¿no? A mí me parecería valioso, por ejemplo, empezar a visibilizar esas otras formas de violencia que existen. ¿Por qué? Para empezar a mostrar que hay otros tipos de violencias que normalmente siguen quedando, entre comillas, como normales o como que deberían ser tolerables o que son del ámbito privado, ¿no? Entonces, en lo personal, yo creo que sería muy positivo. Eh, Respecto a la cantidad de personas que afectan, también hay problemas que, aunque afecten a un grupo un poco más reducido de personas, siguen siendo importantes para tratar. Va a depender probablemente de la línea editorial de cada medio, pero yo creo que vale la pena proponerlo, ¿no? Muchas gracias. No Gracias. recuerdo tu nombre. Yo soy Tania, no podí prender la cámara porque se cae mi internet. Bueno, gracias. No te preocupes, Tania. Yo estoy un poco como vos, también con problemas de internet. Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a hablar a instrumentos legales internacionales. De vuelta, no soy especialista en el tema, pero sí quiero hacer un repaso de hitos, digamos, históricos, de hitos importantes. El primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948. Este señala que toda persona tiene los mismos derechos y libertades sin distinción de sexo o de cualquier otra índole, entre otros, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También indica que nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre, ni a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Luego de eso hay otra convención muy importante, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es de 1994, también es conocida como la Convención de Belén do Pará. Es la primera de su tipo a nivel global y establece la obligación de los estados de abordar todas las formas de violencia contra las mujeres,
tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, como en la comunidad, y aquellas que es tolerada o perpetrada por el Estado o sus agentes. Esta convención exige que las garantías de igualdad y de no discriminación sean puestas en prácticas por los estados para asegurar que las personas puedan hacer valer estas garantías, ¿no? Luego de eso, en 1995, se dio la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Esta significó un punto de inflexión para la agenda de igualdad de género porque promueve el principio de transversalidad del enfoque de género como una de las estrategias fundamentales. Luego, en 2002, tenemos el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Es un instrumento internacional de las Naciones Unidas destinado a combatir la delincuencia organizada transnacional, y lo que hace es instar a los estados a prevenir y a combatir la trata de personas, protegiendo y asistiendo a las víctimas de trata y promoviendo cooperación entre los estados. En 2006 tenemos luego la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención establece la obligación de los estados a adoptar todas las medidas que sean pertinentes, que sean necesarias para proteger a las personas con discapacidad, tanto dentro del hogar como fuera, y contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos aquellos relacionados con el género. Y por último, en 2015, no es que estas sean todas, insisto, sino que es como un recuento de los hitos, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS. Este fue un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En total está conformado por 17 ODS, entre ellos el de la igualdad de género, que es el objetivo número 5, y que busca poner fin a la discriminación y la violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, y a todas las formas de explotación que afectan a las mujeres y a las niñas a nivel mundial, y que le impiden, digamos, el acceso y el ejercicio de sus derechos y una participación plena, igualitaria, efectiva en la sociedad. Aunque se han registrado, digamos, avances tanto en el derecho internacional como en las normas nacionales de los distintos países de la región, destinados a prevenir, a sancionar o a intentar erradicar las distintas expresiones de violencia de género, la efectividad de las mismas, como mencionábamos, enfrenta, digamos, diversos problemas, y esto responde en parte a que todavía persisten niveles muy elevados de tolerancia social e institucional, además de la naturalización y la invisibilización que mencionábamos de las distintas manifestaciones de violencia. Los medios de comunicación, de hecho, tienen un rol importante a la hora de proporcionar información, pero también en la conformación, en la producción de imaginarios, de representaciones sociales, que de alguna manera van configurando, van articulando un conjunto de sentidos sobre, por ejemplo, qué significa, qué es la feminidad y qué significa o qué es la masculinidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hace, en otras palabras, es difundir y legitimar representaciones colectivas, valores, metas, necesidades, paradigmas, y actúan como vitrinas en las que, por supuesto, hay modelos y estereotipos. Por eso el tratamiento noticioso puede incidir, puede generar un cambio positivo o puede incidir negativamente en la erradicación de las violencias. Entonces, ahora sí los voy a, por favor, invitar a participar. Como creo que ya les mencioné antes, no hay respuestas buenas, malas. La idea es conversar juntos. Este es un artículo del año 2020. Angie Chibaja es una chica del mundo de la farándula de Perú, que durante la pandemia fue
baleada por un hombre que en su momento se especuló que era su pareja. Entonces, les voy a leer un poco el artículo, porque no sé si se llega a ver bien, pero Angie Gibaja resultó herida en balacera ocurrida en las afueras de la clínica San Pablo. El sujeto que disparó contra la modelo fue identificado como Ricardo Márquez Micheli. Ella se encuentra internada en dicha clínica con una herida de bala en la cadera. Voy a leer aquí arriba, a ver. Un segundo. En plena movilización social obligatoria, una balacera se reportó en los exteriores de la Clínica San Pablo del distrito de Santiago de Surco, pues en Lima, al promediar las 7 de la noche. De acuerdo con el jefe de la 7ª región policial, el coronel Herbert Tamos, la mujer siniestrada fue la actriz Angie Gibaja, quien ingresó con una herida de bala a la altura de la cadera al centro médico. Minutos después apareció un hombre de 75 años corriendo, el sujeto identificado como Ricardo Márquez Micheli, un general en retiro que disparó a los agentes. Uno resultó herido en la pierna y el otro en el chaleco. Perpetrada la acción, el sujeto intentó huir del lugar en un auto, el cual se despistó a solo metros del lugar. El hombre y un agente policial se encuentran heridos. Angie Gibaja, de acuerdo con la PNP, la Policía Nacional del Perú, se encuentra en atención médica y su estado es reservado. El agente dijo que Márquez y Gibaja se conocen, incluso deslizó que el sujeto disparó a la conocida modelo. Además, el coronel informó que ambos estaban aparentemente ebrios. Los dos habrían discutido y él habría disparado. Una amiga de Angie señaló que la pelea fue por celos. No se descarta que la modelo y Márquez hayan consumido drogas. No sé si alguien quiere comentar de repente qué problemas quizás se identifican en el artículo, qué cosas les parecen interesantes. ¿Alguien que se anime? ¿Sara? No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. José. Buenas, buenas noches. Buenas. Gloria, primero por la charla muy interesante. Sobre la nota, sí hay claramente un sesgo. Va a empezar, la fotografía me ha llamado la atención, ¿no? Si bien es modelo, la selección de la fotografía, como es en paños menores, puede parecer innecesario, ¿no? O no sé, ¿no? Ya se siente como Sexualizada, ¿no? sí, sexualizada y como que se está vendiendo la nota, ¿no? Un poco a través de la imagen de su cuerpo. Y ya en el texto, especialmente ya para el final, se nota que como una culpabilización de la víctima, ¿no? Destacar el hecho, además como poniendo que los dos estaban ebrios, los dos posiblemente, no se descarta que hayan consumido drogas, digamos, hechos que no son, que no los Relevantes, tienen, ¿no? ¿no? Los ponen como, bueno, no se ha descartado que posiblemente esté drogada, y esta mujer que lo mostramos en paños menores, de alguna forma es como que justificada por los celos, por el alcohol, por las drogas, ¿no? Y por la sexualización que ella se ha expuesto a lo que le ha ocurrido. Eso me parece que es notorio, ¿no? Y bueno, y que es común, de hecho, acá también es común, ¿no? Uno quisiera creer que cada vez menos, pero como verán es del 2020, no es tan antigua esta nota. Así que bueno, José, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más quiere comentar. Hola. Hola, sí. Mi nombre es Sara. Lo primero que percibo en la nota de las declaraciones es que la prensa da por hecho o como que respalda las declaraciones las declaraciones machistas que hace la policía, suponiendo sin pruebas que han consumido drogas y sin otro tipo de pruebas, la cuestión de los celos y todo eso, que siempre dan por supuesto, pero luego durante la investigación ya se van aclarando las cosas y resulta que no son así, pero siempre
comienzan con este tipo de supuestos que por ser la policía se les toma como en serio, pero no, luego o sea, cuando ya se investiga el caso, resulta que no tienen relación los hechos, ¿no? Y la prensa solo repite lo que la El policía discurso, ¿no? da por hecho. Bien, muchísimas gracias, Sara. Ahora vamos a pasar, les voy a mostrar otro artículo, también es del 2020. Les pido disculpas aquí por la calidad de la imagen. Sé que no es buena, por eso se los voy a leer. Tiene una volada que dice en colchones sucios. Esto es una pequeña pastillita, una noticia de un periódico muy, muy popular, de hecho el más vendido, que se llama Trome. El artículo, como pueden ver ahí, es de marzo del 2020. La volada dice en colchones sucios, y el titular es: Prostis atendían en plena cuarentena. En pésimas condiciones de salubridad y sin respetar la cuarentena, varias mujeres seguían brindando sus servicios sexuales en un prostíbulo clandestino de Chosica. Efectivos policiales llegaron a la avenida Las Torres, donde intervinieron el local y detuvieron a las féminas, entre ellas algunas de nacionalidad venezolana, quienes atendían a los parroquianos en habitaciones de triple y colchones sucios. Las mujeres, que tendrían entre 18 y 30 años, fueron trasladadas a la sede de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la DIRINQUE, una división de la policía. La policía continuará realizando operativos en la zona. No sé si alguien quiere comentar en este caso. Tania. Sí, bueno, de hecho, estas notas y la anterior también, quizás porque creo que, como tú decías, pareciera que no deberían ya existir este tipo de tratamiento con estas notas, o sea, existen, ¿no? Y quizás en el tema de las trabajadoras sexuales, como les llaman en muchos países, siento que es el mismo mensaje siempre, ¿no? En las mismas noticias que se ven en la tele siempre muestran eso, ¿no? O sea, muestran como lugares como sucios y claro, o sea, uno no ve de fondo lo que están tratando siempre de mostrarnos los medios, ¿no? O sea, esa como que estas personas finalmente como también se las muestra así, ¿no? Entonces siento que ese es el tratamiento que no cambia y lamentablemente, y bueno, ahora con esta nota que tú nos muestras, o sea, yo también me he puesto a pensar que realmente estamos acostumbrados a que se trate de esa manera y no nos damos cuenta cómo consumimos eso y cómo se nos hace como de sentido común, ¿no? Entonces sí siento que claro, viendo esto que parece, y es chocante, o sea, a mí la anterior nota como esta, o sea, me choca, pero me he dado cuenta que en la tele yo veo eso como normal y ahora nada más me he dado cuenta con lo que tú has leído, que realmente ese es el enfoque, ¿no? Entonces, nada, eso es mi opinión. Muchas gracias, Tania. Hay unos detallecitos adicionales en los que quisiera hacer incidencia, bueno, en la imagen como en el caso anterior, pero chequen que dentro de la información, bueno, además de que hay un montón de calificativos y demás, pero hay un detalle importante. Las mujeres fueron trasladadas a la sede de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, sin mencionar que antes asocian a la prostitución con migrantes de nacionalidad venezolana. Ahí hay un pequeño, no tan pequeño problema. Pero veamos algo. Estas mujeres fueron trasladadas a la sede de la Dirección contra la Trata de Personas. Y el enfoque que se le está dando en la nota no es el de trata de personas. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio, ¿no? Ay, me estoy pasando. Entonces, algunas cosas ya las hemos estado comentando recién con José, con Sara y con Tania, pero vamos a hacer un repaso por
los principales déficits o por los problemas más comunes que se encuentran a la hora de, en los medios de comunicación, ¿no? A la hora de que se tratan temas vinculados a las violencias de género. El sancionalismo, de todas maneras, la normalización de la violencia, presentarlo como si se tratara de un hecho natural, privilegiando el drama sin una mirada, digamos, crítica del fenómeno. Otra es la excepcionalidad, como si se tratara de un caso, de un hecho aislado, que no tiene antecedentes, que no hay información de contexto que permita mostrar que esa acción violenta es producto de estructuras jerárquicas de poder. Y también hay escasas coberturas de seguimiento, ya sea de un caso determinado o de un tema determinado, para que ese tema no salga de la agenda mediática, digamos. Hay escasa protección de los datos, de la intimidad y de la imagen de las personas en situación de violencia. No es raro tampoco que se haga hincapié en las condiciones mentales o psicológicas de los agresores. Hay una espectacularización de la violencia, sobre todo cuando la víctima o el victimario pertenecen al mundo del espectáculo, al mundo de la televisión. Incluso se tienden a usar, a enunciar opiniones de terceras personas que no tienen, digamos, nada que ver con el tema, para armar esta narrativa, digamos, del mundo del espectáculo farandulesco. Otros problemas muy comunes son los estereotipos a la hora de hablar de las personas sobrevivientes de violencia, que tienden a justificar la violencia contra ellas, como por ejemplo lo que veíamos de si estaban alcoholizados o si estaban drogados, tiene que ver con su comportamiento, ¿no? Cómo están vestidas, los hábitos, si hay una infidelidad de por medio, bueno, entre otros, ¿no? También hay estereotipos cuando se presenta al agresor. Muchas veces esta presentación suele ser casi como una víctima de las circunstancias. Se hablan de los celos, como mencionábamos recién, se habla que es una persona sufrida, que es una persona engañada, de la pobreza, de razones psicológicas. Otro problema también está dirigido a los estereotipos respecto a la nacionalidad, tanto de las personas en situación de violencia como a los victimarios. Hay que ser muy cuidadoso con eso. También tenemos una presentación de las personas en situación de violencia de manera sexualizada, lo veíamos en el primer ejemplo. Otra cosa que a veces ocurre también es que se da la presentación de la mujer bajo roles de género, o es madre de familia, o es ama de casa, los estereotipos, ¿no?, que ya conocemos. Hay una estigmatización de las trabajadoras sexuales, incluso sin profundizar en el delito de trata de personas, que también lo mencionábamos recién. Y esto es un poco más sutil, pero también está el estereotipo de la mujer maltratada que defiende a su agresor. Otra cosa que también mencionaba, creo que fue Sara, tenía que ver con este enfoque criminológico, con el ángulo policial, y que a veces incluye detalles de los hechos, poniendo atención a cómo se dieron, digamos, de manera cronológica. A veces también se recurre a la presentación gráfica, fotográfica de la víctima con su atacante como una pareja feliz. Cuando se usan las fotos de archivo, donde se los ve como pareja feliz, lo mismo puede ocurrir en el discurso. Otra cosa que también puede ocurrir es confundir las consecuencias de la violencia contra la mujer con las causas. Por ejemplo, baja autoestima, temor, inseguridad, que probablemente sean consecuencias de la violencia, del círculo de violencia al que está enfrentándose, y no una causa. Y luego, lo que ya mencionábamos también, falta de cobertura en manifestaciones que no tengan que ver quizás con la violencia física, sexual o feminicidios, que refuerza la idea de que estas son las únicas modalidades de violencia de género, ¿no? No sé si hay algo más que de repente quieran comentar o consultar. Gloria, en el Facebook comentaron respecto a este punto, Aiza Mendizábal dice, muchos sesgos. Se culpabiliza a factores externos y cae responsabilidad a los celos. Me imagino que hablaba de la primera muestra que nos presentaste. Del primer ejemplo. Bien. Ahora vamos a hacer
digamos, un paneo general por fuentes a tener en cuenta para la cobertura de la violencia, de las violencias, ¿me corrijo? Sí, sí, perdón. Antes de ello, y creo que tal vez podría también abrir a lo que estás planteando, Esther preguntó hace un momento cuando se hablaba de los enfoques y decía, estos enfoques coinciden o son separados cuando analizamos un caso. Sobre el No, la enfoque idea es que generacional, me gustaría decir la falta que nos hace temas de mujeres adultas mayores o niñas. Quizás también nos hemos quedado con fuentes y protagonistas de un rango de edad limitado. Así es, y tener en cuenta lo que les mencionaba, las violencias de género afectan a todo el ciclo de vida. No es que la violencia de género, las violencias afecten solamente a mujeres jóvenes o a determinado tipo de mujeres. Es todo el ciclo de vida. Mujeres y personas también de género diverso, ¿no? Tener en cuenta que afecta todo el ciclo de vida. Respecto a los enfoques, la idea es que sean enfoques, digamos, que se van dando, se van entrelazando, ¿no? Porque vamos a ver que un determinado tema, de hecho, nos va a ir suponiendo distintas capas. Entonces sí, la idea es ir trabajándolos de manera conjunta. Es un ejercicio, digamos, que se va construyendo. Yo creo que es muy útil siempre la lectura, el acompañamiento de un editor. Bueno, no sé si la persona, digamos, que hizo la consulta se dedica al periodismo. Voy a hablar del caso de Ojo Público. Lo que hacemos es una edición que no tiene que ver solamente, digamos, con la edición estilística, sino que hay un acompañamiento de todo el reporteo y una relación de confianza en la que ya vamos viendo toda la estrategia digamos, de cobertura del reportaje. Y somos como el primer lector, el primer filtro, el equipo de editoras, somos 3 editoras. Y creo que eso puede ser útil, ¿no? Porque a veces cuando uno está muy metido en la historia hay cosas que ya no identifica, que ya no ve. Entonces creo que tener esos ojos que te van cuidando la espalda son positivos, ¿no? No sé si hay alguna consulta adicional. No. Bien. A lo que refiere a información regional, recomiendo mucho la página web. Y esto quiero comentarles. Los links y el material bibliográfico de toda la clase los voy a compartir hacia el final. Como esta era una sesión abierta, lo que hice fue generar unos QRs para que incluso las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales puedan descargar tanto la bibliografía como lecturas recomendadas. No recuerdo si esto se los dije, pero todo el material lo van a tener hacia el final, no se preocupen. En el caso del PNUD, en su web pueden encontrar informes, pueden encontrar investigaciones y otros recursos vinculados a los distintos tipos de violencia, incluido el feminicidio, también temas de ambiente, cambio climático, gobernabilidad, democrática, migración, economía, COVID-19, entre otros temas desde una perspectiva de género. También en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, van a encontrar indicadores sobre violencias que se encuentran en el apartado de autonomía física. Además tienen investigaciones, indicadores desagregados por país, eso me parece bastante útil. Tienen repositorios de leyes de cuidado, pensiones, cuotas de paridad, violencia, aborto, salud sexual y reproductiva, planes y políticas de igualdad, entre otros. Después, en ONU Mujeres también pueden encontrar información sobre liderazgo y participación política, empoderamiento económico y violencia contra las mujeres, entre otros temas. Luego, en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, también van a encontrar informes regionales, van a encontrar evaluaciones y informes temáticos, además de otros documentos sobre la implementación de este convenio, las causas, consecuencias y costos de la violencia contra la mujer en la región. También tenemos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC,
Cada 2 años se elabora un informe global que recopila esto, digamos, específicamente para trata, que recopila, les decía, y analiza información de 148 países para identificar las dinámicas y las tendencias sobre este delito, y también tiene informes regionales y otros recursos. Luego también la Agencia de ONU para los Refugiados, ACNUR, tiene información específica sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, tiene información sobre aspectos normativos y otros recursos. Y luego la Organización Internacional del Trabajo también tiene información estadística y otros recursos. A nivel nacional, esto sí ya es un punteo, digamos, más general. A la hora de tratar temas de violencias, les recomiendo primero identificar los ministerios. Eso va a depender de la estructura, digamos, de organización de cada país. De repente existe el Ministerio de la Mujer, o no sé cómo se llamará en ese caso, pero que está a cargo de la temática. De repente tiene que ver con el Ministerio de Salud, hay que tener bien identificado eso. Institutos estadísticos nacionales. También puede haber observatorios nacionales. En Perú, por ejemplo, existe el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto también existe en otros países, a veces bajo el liderazgo, digamos, de un ministerio, como en el caso peruano, a veces bajo el liderazgo de organizaciones internacionales o de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo es una fuente muy, muy útil en el caso de Perú. Entiendo que también es en el caso de Bolivia. Hay programas nacionales que tienen portales estadísticos también. Y también interesante ver universidades, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que muchas veces suelen hacer encuestas o algún tipo de estudios. Ahora, al momento de ver la data hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas de violencia de género no denuncian los maltratos, y por eso las cifras que encontremos siempre van a implicar un subregistro. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. No sé si aquí hay alguna consulta. Gloria, buenas noches. A mí me gustaría hacer una consulta. Mi nombre es Esther Mamani, soy periodista. Al inicio Buenas noches, mostrabas... Esther. Qué gusto escucharte, Gloria. Al inicio mostrabas... Igualmente. Algunas instituciones, mostrabas al inicio sobre información de donde podemos nosotras obtener para nuestros trabajos, ¿cierto? Pero hay una cosa que vino a mi cabeza y que usualmente creo es todavía un debate abierto entre colectivos feministas, y es con relación a la representatividad. Muchos de los eventos, cumbres de mujeres y demás, suelen tener a mujeres que tienen la representatividad, sí, de ciertos grupos, pero en otras ocasiones se convierten también en lobbies, se convierten en pues encuentros, no necesariamente representando a las mujeres que necesitan estar allí. Y entonces tenemos informes igualmente huecos de alguna manera. Que nos puedes contar acerca de aquello y si crees que eso pasa también? Ahí, se está entrecortando un poco, no sé si soy solamente yo que escucho entrecortado o ha ocurrido con todos. Escuchamos bien a Esther, Gloria. Soy yo entonces. A ver, voy a intentar responder, pero no escuché entera la pregunta, Esther, entonces si algo no llego a responder del todo, te pido por favor que me cuentes. Estas fuentes de información no significa que digamos que las estoy proponiendo como únicas fuentes de información, pero sí creo que son importantes para darnos una mirada regional. Estas fuentes obviamente se tienen que cruzar con otras fuentes de corte nacional y con nuestro reporteo en calle. El reporteo de escritorio nunca va a reemplazar el reporteo en calle, y hablar con las personas que son, digamos, que han vivido en situación de violencia, que son sobrevivientes de situaciones de violencia. Pero sí creo que es importante, esto también es algo que mencionaba, recuerdo el otro día Cecilia,
poner en contextos. Si estamos en algo local, poner el contexto nacional, y si estamos en algo más nacional, poner el contexto regional, porque eso le va a permitir, una mirada le va a permitir al lector entender el problema como algo más amplio. No sé si hay alguna parte de la pregunta que no quedó resuelta, Esther. No, está súper bien, Gloria. Era justamente un poco lo que me parece es correcto, ¿cierto? Tener en cuenta el contexto. Gracias. No, por favor. Bien. Ay, va pasando la hora. Vamos a dar unas pautas generales entonces para el reporteo. Insisto, no es que sea un manual, son unos tips, unas pautas nada más. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la violencia de género no es un hecho policial más, ni una noticia convencional. Lo que mencionábamos recién, necesitamos contexto. Otra cosa importante, fuentes especializadas, expertos o profesionales que trabajen sobre la temática en instituciones estatales o en organizaciones no gubernamentales especializadas. Evitar las voces de terceros que no son relevantes para el caso. El vecino no importa. Tampoco hay que confundir el retiro de una denuncia con una denuncia falsa, o el archivo de una denuncia con una declaración de inocencia de la persona denunciada. El archivo de una denuncia significa que no hubo suficiente información para seguir investigando, para, digamos, tomar una decisión. El archivo de una denuncia no significa que la persona denunciada sea inocente. Eso también me parece un detalle interesante a tener en cuenta. Algo que también bueno, que esto no tiene que ver exclusivamente con la violencia de género, pero sí me parece que es importante recordarlo. No olvidar que nuestro rol es el de periodistas. Trabajamos con hechos y con datos verificados, y nuestro trabajo tiene impacto en las demás personas. Entonces, es importante ser muy rigurosos también con la información que estamos trabajando. Me parece importante también la formación y la especialización en los temas. La especialización, esto es algo que vamos a seguir viendo luego, no solamente nos va a permitir una mejor cobertura, sino identificar temas en lugares donde un periodista que no tiene esa especialización no los va a detectar. Por otro lado, también es importante no sobredimensionar o espectacularizar la violencia, algo que ya hablábamos. A la hora de solicitar datos, es importante solicitarlos desagregados por sexo sobre los distintos tipos de violencia, pero también por ámbito geográfico, raza, etnia, rangos etarios, nivel socioeconómico, entre otras variables. Recordemos el enfoque interseccional. También es importante indagar sobre el marco legal y antecedentes en el tema en el país, ¿no? Bien, sobre el tratamiento mediático del agresor. Quiero ver si les puedo compartir este tráiler. Es el tráiler de una serie documental producida por la Corte Superior de Justicia de México, con una productora local, y de acuerdo a los productores, buscaba crear conciencia sobre los feminicidios y contribuir, digamos, al cambio, digamos, de este problema. La serie se centra en Andrés Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán. Es un asesino serial que mató a un número no determinado todavía de mujeres en 3 décadas. Y antes de seguir, igual vamos a comentar de vuelta como hicimos con las noticias, abrir un poco el diálogo, pero un disclaimer antes. Solamente vamos a tratar sobre el tráiler. Yo no he visto la serie, solamente el tráiler, pero creo que ahí tenemos suficiente material para conversar. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, estamos viendo. Estoy cruzando deditos con internet. ¿Se escucha o no? ¿Se escuchan o no?
No, no escuchamos. Tienes que compartir audio más, tal vez. Vamos a poner pausa. Esperen un segundito, por favor. Me aparece, quizás si se los paso por chat, alguien me puede ayudar compartiendo. Porque sí me parece bastante interesante este caso. ¿Me escuchan? Sí. Denise, ¿es posible que ustedes puedan compartir? Sí, estoy entrando a la página de YouTube. Está tardando un poquito en cargar, pero... Ya, yo voy a dejar de compartir. No sé si era mucho para el internet mío. El video. A mí también me está tardando en cargar, pero está cargando. Muy bien. Esta es la historia del caníbal de Atizapán. Denise, ¿Será que se ¿quieres? puede? ¿Lo intento? ¿O no? Si no, seguimos. Me parecía interesante que lo vean, pero si no, seguimos. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Ya. Sí, sí. Vamos a ver si se escucha el audio. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí. Esta es la historia del caníbal de Atizapán. Es la historia un asesino del caníbal de Atizapán. Como ningún otro. Un asesino serial como ningún otro. JT4 DC4. Adelante, JT4. Nos reporta una femenina sin signos vitales. Nos reporta una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio. Nosotros pensamos que nada más era una pelea de vecinos. Te imaginas una y mil cosas, menos llegar a un lugar en donde destazaban a gente, ¿no? Menos llegar a un lugar en donde destazaban a gente. Las personas de la colonia de San Miguel conocían al señor Andrés como el Chino. Siempre saludaba, siempre era muy atento con las personas, más que nada con las mujeres. Es un hombre que te ve directamente a los ojos. Era muy buena gente. Es un hombre que te ve directamente a los ojos. Que eso es un verdadero psicópata. No te genera ningún miedo. Que eso es un verdadero psicópata. Yo lo vi normal. Caras vemos y pues, acciones no sabemos. Se le acabó su... Sin duda el caso de Andrés Mendoza es uno de los más atroces que se han documentado. Sin duda el caso de Andrés Mendoza es uno de los más atroces que se han documentado. Para él las mujeres eran animales. En un día podríamos encontrar hasta 500, 600 restos óseos. Al lado de un cementerio. Nunca me imaginé vivir al lado de un cementerio. Creo que este perfil de cómo educamos a nuestras mujeres está cambiando. Ese es el movimiento que ahorita vimos tan fuerte en el Día Internacional de la Mujer. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. El sistema de justicia le está fallando a las mujeres. Se ha normalizado tanto la violencia que ya se olvidan los casos. Ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte. Algo te va a pasar. Lo que me dicen constantemente las familias de las víctimas es: a mí ya no me van a regresar a mi hija, pero sí quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando mujeres.
Buenas noches. ¿Puedes Bienvenidos volver, al por favor, unos segunditos al cierre? Si es posible. Si no, les cuento. El cierre utiliza distintas fotografías de las víctimas para componer un retrato de este asesino. Entonces, bueno, no sé, los invito. José, creo. Ah, no, perdón. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué problemas de repente encuentran en este trailer? No sé si alguno vio la serie, pero creo que el trailer tiene suficiente información, digamos, como para poder comentar un poco en esta sesión. ¿Nadie se anima? Tania, quizás. Pilar, adelante. Buenas noches. Viendo el tráiler, tampoco vi la serie. Creo que un problema que detecto es que se presenta al asesino con este perfil un poco de psicópata, de asesino en serie, como que se hace más espectacular la figura, ¿no? Entonces, en general creo que los feminicidios suceden por gente más, o que no siempre encaja en este perfil de psicópata, ¿no? De psicópata o de asesino serial. Exacto. Entonces creo que ese es un primer problema que veo. Y claro, lo que dices al final, que las fotos conforman la figura del asesino, o sea, las fotos de las víctimas es como súper irrespetuoso para las víctimas. Y bueno, básicamente eso puedo decir ahora. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguien más se anima? Esther. Gloria, sí, a mí me recuerda una serie de Netflix que recién salió sobre asesinos seriales y que tienen capítulos como de 50 minutos, inclusive hasta de dos partes para un solo personaje. Y creo que es muy peligroso porque conviertes a una persona que está cometiendo delitos en alguien como esto de Joker, ¿no? O sea, todo el mundo enganchadísimo con el personaje, llegas a querer a alguien que hace mal las cosas, igual lo que pasó con Pablo Escobar, o sea, exalzar una figura de alguien que está haciendo algo malo, ¿no? Que está cometiendo delitos. Y eso funciona cuando se trata de producciones como estas de Netflix, como esta que nos has mostrado el ejemplo, pero también cuando hacemos notas y se puede leer cosas como, y se dice que el asesino tocaba bien el piano, o era un psicópata, cosas que tenía en su cuarto una fotografía del diablo, no sé qué. Entonces me parece muy peligroso y siento que es la tendencia porque nos hablan mucho de que hay que contar historias, que esto del storytelling lo es todo y siento que es un peligro y que no sé si vamos a poder hacerle frente a grandes productoras que seguirán contando historias de asesinos porque les funciona. Bien, gracias, Esther. No sé si alguien más quiere participar. Sí, bueno, yo quería sobre todo un poco, porque también nos ha tocado a nosotros en este año al menos, un tipo así como el que tal vez en México lo mostraban como un psicópata y asesino serial, ¿no? De hecho, creo que además una de las cosas que tal vez, no, tampoco yo he visto la serie, pero siento que no se hace y que más bien este caso, al menos en Bolivia, lo que a través también en este caso de algunas personas que han tratado el tema desde el feminismo, siento que lo que se ha mostrado es toda esa complicidad o esa falta supuestamente de toda esa tecnología que se ve en este pequeño tráiler que nos mostrabas, cómo
cómo no pueden descubrir o pues no puede llegar a mostrar, a evidenciar lo que estaba pasando o la complicidad que tal vez también existe, ¿no? Entonces deja de lado estos temas, pienso, y para mostrar justamente lo que decía Esther, ¿no? Ese sensacionalismo o esa forma de atrapar a los espectadores con temas que no conflictúan estas otras cosas de la justicia y de los derechos y de la violencia y de todos los temas que creo que a nosotras nos interesa un poco que se pongan en la mesa, ¿no? Entonces, siento que justamente es parte, ¿no? de estos enfoques que venden. Y bueno, pienso hasta ahí eso que podría aportar. Genial, muchísimas gracias, Tania. Bueno, vamos a repasar, de hecho varias cosas ya se han mencionado. No voy a hablar concretamente como este ejemplo, pero sí me parecía un buen disparador. Vamos a hablar del tratamiento mediático del agresor. Lo importante es no minimizar ni justificar la conducta del agresor como si fuera un hecho puntual o aislado. Sus acciones, no son ni producto de un arranque de celos, como veíamos en uno de los ejemplos del inicio, ni una discusión acalorada, ni porque estaba bajo los efectos del alcohol, o porque estaba bajo los efectos de las drogas, o porque era una persona con depresión. Todo eso niega el círculo de violencia. Entonces es importante no presentarlo como un hecho aislado, como un hecho puntual. Después, tampoco es recomendable hacer hincapié en las condiciones mentales y psicológicas de los agresores. La gran mayoría de los agresores no tiene trastornos en su salud mental. Evitar la presentación sensacionalista. También sugiero evitar expresiones como una mujer muere, una mujer fallece u otra víctima de la violencia, porque esas expresiones no dejan claro que se trata de un asesinato, que se trata de un asesinato o de un feminicidio, ¿no? Hay que ver el caso. ¿Qué pasó aquí? Luego, evitar hacer referencias respecto a la nacionalidad, tanto del agresor como de la víctima. Si no es relevante para el caso, no, y creo que no suele ser relevante, no aporta. Tenemos que ser cuidadosos con ese tema. Otra cosa importante también es nombrarlo como agresor. A veces hay sustantivos que pueden neutralizar la carga negativa, como el anciano, el joven. Entonces hay que ser bien selectivos ahí con las palabras. También es importante ahondar en las otras manifestaciones de violencia que el agresor haya ejercido, digamos, sobre la víctima de manera previa: insultos, amenazas, humillaciones, control económico, etcétera, que permitan mostrar este círculo de violencia del que hablábamos antes. Sobre la identificación del agresor, ahí sí debemos ser cautelosos, debemos considerar la presunción de inocencia, al menos hasta que se demuestre fehacientemente quién es el agresor o el asesino. Entonces, hasta que eso no se demuestre, debemos ser cuidadosos incluso con el tema de su identificación. Vamos a pasar también a algo súper importante, que es el tratamiento mediático de las personas en situación de violencia. Tengo que ahora sí apretar un poco el acelerador porque veo que se nos está acabando el tiempo. Importante evitar estereotipos. Las personas en situación de violencia no constituyen un grupo homogéneo, no tienen necesariamente poca formación, no son poco valientes o dependientes económicamente de alguien más, ¿no? Tampoco debemos identificar a la persona en situación de violencia, ni facilitar datos o imágenes sobre su domicilio, lugar de trabajo, u otros datos que permitan identificarla o digamos, dar información sobre su ubicación, ¿no? Evitar mostrarla, al igual que a sus familiares y personas cercanas a ellas. Tampoco debemos cuestionar la actitud o el comportamiento de la persona en situación de violencia, ni la veracidad de su testimonio. No es recomendable incluir referencias sobre su estilo de vida, hábitos de ocio y sociales, relaciones sexuales o indumentaria que sugieran de manera errónea que esto tiene relación con el riesgo de sufrir violencia de género.
A nivel de imagen también es importante tener en cuenta que las reconstrucciones que se hacen muchas veces en los programas, bueno, se puede hacer en los programas televisivos, también se pueden hacer en distintos formatos, ¿no? Con detalles morbosos, por ejemplo, personas llorando, primeros planos con moretones, en verdad no ayudan a identificar el problema, sino que son simplemente sensacionalistas. Tener en cuenta también que la persona en situación de violencia es el eje central y por extensión también su familia, no el agresor, no los vecinos. Es recomendable también hacer notas preventivas e incluir en nuestros artículos referencias sobre los lugares a los que las personas en situación de violencia pueden pedir ayuda. Esto tenerlo en cuenta. Bien, vamos a dar algunas pautas para entrevistar a personas en situación de violencia o sobrevivientes. Unos datos que hay que tener en cuenta antes de plantear la entrevista, creo que esto es algo que también mencionaron, al menos en algún momento en la sesión con Cecilia, que tenía que ver con, digamos, cómo podía sentirse una persona después de la entrevista. Creo que hay un trabajo importante antes de plantear la entrevista, incluso, que tiene que ver con confirmar si la persona está en condiciones anímicas, psicológicas, emocionales para brindar su testimonio. Para eso nos pueden ayudar tanto profesionales como familiares y amistades cercanas. Pueden ser buenos aliados para determinar eso. A veces los reportajes pueden surgir por una historia y luego vamos, una historia que de repente descubrimos y que tiene potencia y que puede mostrarnos digamos, el nudo o el universo de un problema, y luego vamos a los datos, y a veces vamos de los datos a buscar los testimonios. Pueden ser distintos, digamos, modos de trabajo, dependiendo del caso, ¿no? Si estamos en la búsqueda de testimonios, de repente podemos recurrir al asesoramiento de organizaciones que trabajan en la temática, y generalmente ellos nos van a poder orientar con personas que sí estén, digamos, en condiciones de poder brindar su testimonio. Hay que tener en cuenta que hay sobrevivientes de violencia que se pueden paralizar, que pueden tener síntomas físicos o que pueden quebrarse al momento de la entrevista. Entonces es necesario, digamos, tener un cuidado especial. Vamos a necesitar generar una relación de confianza mutua y eso requiere tiempo, paciencia y comprensión. Otra cosa súper importante, no se debe abordar a las personas en situación de violencia cuando están saliendo de un centro de salud, de una comisaría, de su casa o del lugar donde se refugiaron de su agresor. Hay que tener en cuenta también que la persona está atravesando por un proceso complejo y doloroso y que no conoce los códigos periodísticos, por eso es importantísimo explicarle cómo se va a realizar el reportaje, si su testimonio se incorporará de manera textual o si se va a editar, igual si es, digamos, voz, si habrá fotos o imágenes y si habrá cómo serán, si se usará su nombre o no, si se usará un nombre, digamos, ficticio. Luego no hay que generar tampoco falsas expectativas respecto al impacto que va a tener la publicación o la emisión del reportaje, eso no es para nada aconsejable. Y no descartar la posibilidad de que durante la entrevista la persona esté acompañada por alguien de su entorno, que le dé apoyo. Esto puede ser positivo. Dicho todo esto, también es importante solicitar documentación, denuncias, fallos judiciales, informes forenses, entre otros, que puedan, digamos, respaldar el testimonio, y los profesionales que le asesoran pueden ser de mucha ayuda en este punto. Durante la entrevista. Primero hay que escoger un espacio físico que sea cómodo y que le dé seguridad a la persona al momento de conversar. Hay que darle el tiempo necesario para que hable y hay que respetar sus silencios. Tenemos que guiarla para profundizar quizás en algunos aspectos importantes, pero sin atosigarla. A veces quizás podemos hacer como una pregunta disparadora o dos preguntas disparadoras para que la persona pueda luego ir, digamos, contando lo que desee. Tenemos que sí dar espacio para el recuerdo de la persona. Si se quiebra, si llora, hay que de nuevo darle espacio y contener. Se recomienda de todas maneras apagar grabadora, apagar cámara y decirle, ¿no?, que podemos darle el tiempo que necesite para retomar. Durante la entrevista no hay que cuestionar sus decisiones, no juzgar, por ejemplo, si no pudo identificar señales de alarma.
tener en cuenta también que si no desea responder a alguna de las preguntas que le hagamos, tenemos que respetar su decisión. Y no dejar de lado el relato de cómo salió de esa situación de violencia o su lucha por salir de ese círculo de violencia. Este es un aspecto positivo que la va a animar y que también puede ser útil para personas que están en una situación similar. De hecho, esto es muy recomendable para pensarlo como una estrategia de cierre de la entrevista, para no dejarlas, digamos, con estas cosas dolorosas tan a flor de piel, sino abordar un aspecto positivo, ¿no? o de lucha por cambiar esta situación. Esto es importante, bueno, lo que les mencionaba, buscar un modo positivo y contenedor para concluir la entrevista. También nos pueden ayudar, si es que está acompañada por alguna persona de su entorno, que también nos pueden ayudar. También es importante, creo, agradecerle el tiempo que nos ha dado y explicitar, decirle de manera muy clara la importancia que tiene para nosotros ese espacio y el uso que se le va a dar a la información. Y relacionado con algo que ya les decía, evitar generar falsas expectativas, no comprometerse a realizar diligencias o favores. Luego, respecto al reporteo complementario, importantes testimonios de especialistas que permitan contextualizar y profundizar el tema y dejar claro que no se trata de un hecho aislado. Información estadística, el mismo propósito. También importante tener en cuenta aspectos del marco legal vinculados al caso o al tema. Esto también nos va a ayudar a dar información de contexto. Otra cosa que también mencioné al pasar antes, tiene que ver con el seguimiento. Una vez que la nota se publicó, el reportaje se emitió, es recomendable hacer un seguimiento tanto del caso como de la temática en general para mantener el tema en agenda. Otra cosa que también conversábamos hace unos minutos tiene que ver con la especialización. Por un lado, las personas que brindaron el testimonio, las instituciones a las que nos acercamos van a valorar que el periodista esté en contacto, y digamos se comprometa con la temática, y por otro lado lo que les contaba también, que la especialización nos va a permitir una mejor cobertura e incluso detectar posibles reportajes que pasarían desapercibidos para otros periodistas. Voy a mostrarles muy rápidamente. Este es un reportaje que se publicó en Ojo Público. Se trabajó a partir de pedidos de acceso a la información pública, y con eso se construyó una base de datos. El reportaje se centró en las denuncias archivadas entre 2018 y 2021 en Perú, utilizando un mecanismo conocido como principio de oportunidad. Es una figura legal a través de la cual el denunciado admite su responsabilidad y brinda una compensación por los daños causados. Un pago, digamos, una multa por los daños causados para que los fiscales archiven la investigación. El detalle: desde 2015, la ley, en Perú se llama la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, prohibió la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. Y en 2019 hubo un acuerdo plenario de la Corte Suprema que ratificó que las lesiones y las agresiones en contexto de violencia familiar no son factibles de ningún tipo de conciliación o algún acuerdo reparatorio. ¿A qué voy con esto? La especialización, como podrán ver, permite identificar una historia que de repente para un periodista que no está familiarizado va a ser mucho más difícil llegar a un reportaje de este tipo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, bien, seguimos porque estamos con el tiempo justo. Perdón por la velocidad ahorita, sí. El tratamiento mediático de personas víctimas de trata. La trata no hace referencia solo a fines relacionados con la prostitución o sexuales, y las víctimas no son solo mujeres. El término adecuado es trata de personas y no trata de blancas. Evitar el sensacionalismo, evitar adjetivaciones que revictimicen a la persona, evitar usar el nombre real de la víctima u otros datos que permitan identificarla o localizarla. También es importante contextualizar el problema considerando su importancia y complejidad desde lo local a lo regional y global.
Importante dar información sobre los métodos de captación, brindar información sobre las posibilidades de recibir asistencia y considerar la posibilidad de hacer informes preventivos, como también hablábamos antes. Acá también les voy a compartir muy rápidamente otro trabajo que se desarrolló en Ojo Público, que se llama Explotadores Sexuales acechan en redes sociales a jóvenes que buscan empleo en pandemia. Este reportaje se publicó en 2020. Un equipo creó un perfil ficticio en Facebook que dejó un mensaje de solicitud de empleo en 2 grupos de búsqueda de trabajo de Perú, ¿no? En Facebook, y a través de esa cuenta ficticia además se analizaron más de 70.000 posts compartidos en 30 grupos de Facebook entre octubre y noviembre de 2020 para promocionar puestos de trabajo en distintas regiones de Perú. Así, y eso con ayuda de un lenguaje de programación, se ordenaron los anuncios según palabras específicas y de acuerdo a 4 variables señaladas por el Ministerio del Interior para distinguir posibles empleos falsos. Estas 4 variables eran anuncios sin requisitos, sin detalles, con sueldos elevados y que solo indican un número telefónico o contactar por interno para acceder a más información. De ese modo se pudo identificar las modalidades que utilizaban presuntos explotadores sexuales para infiltrarse en las ofertas de trabajo que se difundían por redes sociales durante el primer año de pandemia. Y ahora vamos a pasar rápidamente a las pautas para entrevistar a personas víctimas de trata. En este caso, la Organización Internacional para las Migraciones recomienda en su guía para periodistas hacer las entrevistas a personas que pasaron por esta situación después de su proceso de rehabilitación, cuando ya no está traumatizada. Como en el caso previo, hay sobrevivientes que se pueden paralizar, en esos casos que pueden quebrarse, en esos casos necesitaremos contenerlos, manteniendo una actitud de distancia respetuosa. Tampoco hay que generar falsas expectativas respecto a la publicación, aparición del reportaje. En este caso es importante, en general en el otro también, ¿no? No hacer la entrevista en lugares frecuentados por la persona sobreviviente ni en lugares públicos, asegurarse de que no esté siendo vigilada. Tampoco descartar la posibilidad de que esté acompañada por alguna persona de su entorno que le dé apoyo. Es bueno obtener antecedentes generales de la persona a entrevistar en la previa, y poner atención a la cultura de la víctima. Durante la entrevista en sí, de vuelta dejar en claro que podemos detener, que podemos pausar la entrevista en el momento que la persona lo considere necesario. No se recomiendan entrevistas muy extensas, dado la demanda emocional que implica para el entrevistado o para la entrevistada. Tenemos que poner mucha atención a nuestro lenguaje corporal, necesitamos mantener una distancia respetuosa, una actitud de escucha, no interrumpir, y también es importante evitar miradas o gestos que denoten lástima. No tenemos que estigmatizar, no tenemos que utilizar estereotipos, eso es un poco más evidente. Igual que antes, la persona entrevistada no desea responder a alguna pregunta, hay que respetar esa decisión, y es aconsejable buscar un modo positivo y contenedor para concluir la entrevista. Igual podemos apoyarnos en alguien que la esté acompañando, si es el caso, agradecerle el tiempo que nos da, dejarle claro cuál es la importancia de ese espacio y el uso que se va a darle a la información. Como en el caso anterior, tampoco tenemos que generar falsas expectativas ni comprometernos a realizar algún tipo de diligencia o de favor. Reporteo complementario. Testimonios de especialistas que permitan de nuevo contextualizar y profundizar en el tema, información estadística y aspectos del marco legal vinculados al tema. En estos casos también es importante el seguimiento y la especialización. Y veo que estamos sobre la hora. Bueno, aquí había un ejemplo más que tenía que ver con trata. En este caso tiene que ver con un acuerdo plenario y una sentencia superior que no tiene en cuenta el acuerdo plenario. De vuelta, la especialización como ejemplo. Y ahora sí, aquí en este código pueden escanear el código, y van a encontrar la bibliografía y recursos. Voy a cambiar ligeramente y luego regreso. Y en este otros materiales que también les recomiendo tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos, espero que haya sido de utilidad.
Muchas gracias, Gloria. Dale, Karen. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Realmente esta sesión ha sido muy enriquecedora y además ha complementado y reforzado todo lo que ya se ha venido trabajando en los módulos 1 y 2 de este laboratorio. Te agradezco infinitamente el apoyo que estás dando al laboratorio y además que nos hayas abierto como la mente con algunas cositas que a veces se nos van y se nos escapan, no solo a la gente que está en el laboratorio, sino a las personas que nos están viendo por Facebook, que seguro va a ser de mucha importancia para ellos, y vamos a compartir este código QR, si estás de acuerdo, aparte en otros posts para que ellos puedan también acceder a este material. Te agradezco bastante y bueno, es el inicio de este módulo. Nos queda dos sesiones más contigo que seguro van a ser muy, muy importantes para la elaboración de los reportajes de las y los participantes. Quiero aprovechar en agradecer al Centro Cultural de España en La Paz, a Juan, a Marta y a Denise por este laboratorio, porque si bien nos queda un módulo más, que es el módulo de laboratorio como tal, que va a ser una suerte de sala de redacción donde se va a trabajar todos los materiales. Esta es la última sesión abierta, por eso quiero aprovechar este espacio para agradecerles porque este laboratorio no se hubiera podido hacer sin el apoyo, la confianza y la apertura que han tenido con La Brava para consolidar este sueño, ¿no? Un sueño que con las chicas de La Brava lo teníamos hace mucho tiempo y bueno, miren, ya estamos en el tercer módulo y para nosotras es de enorme alegría esto. Entonces, agradecerles de todo corazón a todo el equipo del Centro Cultural de España, agradecerles también a las personas que se han sumado mediante Facebook y comentarles que si bien ya hemos terminado todas las sesiones abiertas, nos queda un módulo más y a partir de septiembre vamos a publicar los reportajes que van a ser elaborados en el laboratorio. Así que estén atentas y atentos a las webs de La Brava y también del Centro Cultural de España, donde se van a publicar uno a uno los reportajes que las y los participantes han propuesto desde el inicio y que se está yendo puliendo en todo ese tiempo. Así que tendremos más novedades en septiembre. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan buena noche.